Hola a todos. Bueno, muchachos, buenos días. Hoy en este día, miércoles, vamos a seguir con la temática del día de ayer, martes, y llegamos hasta acá, hasta este punto, donde hemos entrado en la nomenclatura de los óxidos. Y entre ellos estamos en óxidos básicos, que quiere decir que es cuando un metal se combina con un oxígeno. Eso nos da un óxido básico. Entonces vamos a nombrarlo este tipo de compuestos, ¿vieron? Voy a poner un ejemplo. Poner un ejemplo acá para aplicar esta nomenclatura. Entonces aquí tenemos un óxido, ¿ya? Tenemos un óxido básico, ¿vieron? Tenemos un óxido básico aquí. Ahora, ¿cómo nosotros lo nombraríamos a él? Vamos a empezar por la nomenclatura tradicional, después la seguimos con la nomenclatura stop y la sistemática. Vamos a hacerlo, nomenclatura tradicional, nomenclatura sistemática y por último dejamos la nomenclatura stop, ¿ya? Entonces, para nombrarlo de forma tradicional, como se nombran los compuestos, aquí requerimos nosotros de conocer el estado de oxidación del compuesto en sí, en este caso del metal, ¿ya? Entonces, como tenemos aquí un óxido de hierro, necesitamos saber el estado de oxidación del hierro que está trabajando ahí. Y también se requiere saber cuántos estados tiene el hierro, con cuántos estados de oxidación trabaja el hierro, ¿ya? Entonces vamos a empezar con nomenclatura tradicional, nomenclatura stop y nomenclatura sistemática. Vamos a hacer así en ese orden. Entonces, para empezar a la nomenclatura tradicional requerimos una tablita que es como una mnemotécnica para poder nosotros, no una mnemotécnica, sino para nosotros poderla resolver este tipo de nomenclatura y tener los sufijos, los prefijos y los sufijos del elemento. Entonces, aquí tenemos 1B, 2B, 3B. Esto quiere decir estado de oxidación, ¿oyeron? Estado de oxidación. O podría ser llamarle la valencia. Pero vamos a llamarle estado de oxidación. Entonces, si el elemento tiene un solo estado de oxidación, yo uso el sufijo ico. ¿Ya? Yo uso el sufijo ico. Si tiene dos estados de oxidación, el menor estado de oxidación va a ser oso y el mayor va a ser ico. Y si tiene tres estados de oxidación el elemento, entonces él tomará hipo, prefijo hipo, oso y ico. Y si tiene los cuatro estados de oxidación, va a trabajar con hipo, oso, ico, hiper, ico, hiperico. Entonces tenemos hipo, oso, ico, hiperico. Hipo, oso, ico, hiperico. ¿Ya? Iso, oso, ico, hipo, que digo, hiperico. Bueno, listo. Entonces vamos a pasar a nombrar este compuesto. Para yo saber lo que requiero el estado de oxidación. Ya lo he puesto aquí. Como él está en el grupo 8, el hierro trabaja con dos estados de oxidación. Uno donde está más 2 y uno donde está con más 3. Entonces, ¿aquí con qué está? Si el oxígeno es menos 2 por 3 sería 6, negativo. Y entonces aquí el hierro trabaja con más 3, ¿verdad? Él trabaja con más 3. Aquí no he puesto la carga porque ya aquí se supone que ya debemos manejar los estados de oxidación sin poner las cargas, porque eso no va a demorar más tiempo. Entonces aquí el hierro trabaja con más 3. Con más 3, ¿verdad? Entonces, más 3, ¿qué es? Es el estado de oxidación más alto. Si es el estado de oxidación más alto de los dos estados que maneja él, entonces vamos a estar trabajando con oso para el menor y ico para el mayor. Entonces vamos a trabajar con ico. ¿Por qué? Porque el estado de oxidación es de más 3, es el mayor, ¿vieron? Entonces él va a ser ico. O sea, su sufijo va a ser ico, él va a terminar en ico. Entonces, ahora, ¿cómo lo llamaríamos? Él se nombraría de la siguiente forma. Se llamaría óxido. Recuerden que los óxidos se nombran con la palabra óxido y se nombra el nombre del compuesto.
Ahora, como es hierro, el hierro se nombra como férrico. Entonces, él va a terminar en férrico. Recuerden, mira lo que está aquí. Ico, ¿verdad? Es su sufijo. Entonces, él va a ser óxido férrico. Si fuera que terminara en +2 el hierro, entonces sería óxido ferroso. Entonces tenemos el óxido ferroso y el óxido férrico. Entonces, en este compuesto O3F2 estamos trabajando con el óxido férrico. ¿Oyeron? Férrico es el mayor estado de oxidación. ¿Ya? Ahora voy a poner una tabla con mucho mayor ejemplo para que ustedes vean. ¿Oyeron? Vamos a pasar a la nomenclatura stop. Ahora, la nomenclatura stop me dice que yo tengo que indicar el estado de oxidación del hierro. Entonces, él va a ser llamado óxido de fierro, o le podemos llamar hierro, también óxido de hierro 3. ¿Por qué 3? Porque está trabajando con +3. Míralo acá. Él está trabajando en este compuesto, está trabajando con +3. Entonces, en la nomenclatura stop me dice que yo tengo que ponerle el estado de oxidación en números romanos. ¿Ya? Entonces pongo ahí el número romano. Ahora pasamos a la nomenclatura sistemática. En la sistemática yo tengo que indicar cuántos oxígenos hay y cuántos hierros hay. Entonces, ese se llamará trióxido, porque son trioxígenos, trióxido de difierro o dihierro, como lo quieran llamar. Fierro o hierro lo podemos llamar, ¿oyeron? Fierro o hierro. Entonces sería el trióxido de fierro, trióxido de difierro. Di porque hay 2 hierros y tri porque hay 3 oxígenos. ¿Va? Esta es la sistemática. ¿Ya? Entonces vamos a resolver unos ejercicios, ¿verdad? Tenemos una tablita aquí, ya tenemos mayores compuestos aquí. Y vamos a usar, recuerden, el estado de oxidación, que lo encuentran en la tabla periódica, y la tablita que les dije para la tradicional. Entonces, acá tenemos ejemplos de óxidos básicos. ¿Oyeron? Todos esos son óxidos básicos. Oxígeno con metal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llamaríamos a este óxido que está acá? De forma tradicional, sistemática y stop. Tradicional, sistemática y stop. Entonces, de forma tradicional, recuerden, yo tengo que usar los prefijos. ¿Ya? Tengo que usar esta tablita. Entonces, él se llamaría el óxido cálcico. ¿Ya? Porque viene del calcio. Entonces se nombra óxido cálcico. Y como el calcio, míralo acá, el calcio está en el grupo número 2, solamente tiene un estado de oxidación. Y si tiene un estado de oxidación, él trabaja con ICO. Por eso termina en ICO. Óxido cálcico. ¿Ya? Tenemos ICO acá. ¿Ya? Ahora, de forma sistemática, sería monóxido de calcio. ¿Ya? Monóxido 1 de calcio. No puedo indicar monóxido de monocálcico, no, porque no suena bien. Se nombra monóxido de calcio. ¿Ya? Porque hay un solo calcio. Si hubieran 2, si fueran dicalcio, tricalcio, así. Y de forma stop tengo que indicar el estado de oxidación del calcio. Entonces sería el óxido de calcio 2. ¿Ya? Así es. Voy a hacer 2 más. Y voy a hacer uno de los que están abajo, que de pronto está un poquito más complejo, porque hay unos nombres que son que hay que buscarlos. Por ejemplo, los nombres en la tabla periódica, algunos elementos que no se nombran de forma muy rara. Por ejemplo, la plata, el oro, se nombran muy raros. Entonces, seguimos con el segundo. ¿Cómo lo nombraríamos a él? Tenemos cobre acá. Y si nosotros buscamos el Cu, cobre, el cobre lo tenemos por donde, lo tenemos por acá. Miren acá, él trabaja con +2 y +1, o sea, tiene 2 estados de oxidación. Entonces, uno sería oso y el otro sería ICO, ¿verdad?
Entonces, como el oxígeno trabaja con -2, el cobre trabaja entonces con +1 ahí. Entonces sería oso, termina en oso. Entonces sería oso cuproso. Entonces el cobre se nombra, viene del Cu, que es cúprico. Entonces sería óxido cuproso, porque es el estado de oxidación más bajo. Si fuera el más alto sería óxido cúprico. ¿Ya? Entonces seguimos. Básicamente nuestra dificultad está un poco en la nomenclatura tradicional, ¿vieron? Porque la sistemática tiene que indicar los números de átomos y en la TO indicar el estado de oxidación. Entonces vamos a tener un poco de dificultad en la tradicional, de forma tradicional. Entonces vamos a nombrar a este compuesto de forma sistemática. Entonces sería el que monóxido de dicobre. Di quiere decir 2 cobres. Monóxido de dicobre. Y de forma stop sería óxido de cobre 1. ¿Ya? Óxido de cobre 1. Entonces vamos a pasar al tercero. Vamos a ver si el tercero. Entonces aquí tenemos, como todos estos dos compuestos están trabajando con cobre, entonces si uno es oso, el otro tiene que ser ico, entonces sería oso cúprico. ¿Ya? Pasamos a la sistemática. La sistemática sería monóxido de cobre, ¿verdad? Monóxido de cobre. Y de forma esto sería óxido de cobre 2, ¿ya? Pues trabaja con -2, ¿ya? Entonces vamos a hacer ¿cuál? Vamos a hacer ahora el Ag, la plata. La plata. Entonces para la plata aquí tenemos este óxido, ¿verdad? Aquí tenemos 2 átomos de plata aquí. Entonces la plata, si buscas Ag, buscámonos por acá, Ag. El Ag está por aquí, trabaja con +1. +1, o sea, tiene un solo estado de oxidación, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con ico. Entonces, este óxido de plata que está aquí, ¿cómo lo llamaríamos? Óxido argénico, ¿verdad? Óxido argénico. La plata viene de argénico. ¿Ya? Entonces termina en ico, como tiene un solo estado de oxidación, ¿ya? Óxido argénico. Ahora, de forma sistemática, se llamaría monóxido de diplata. Monóxido de diplata, ¿ya? Y de forma stop sería óxido de plata 1, ¿verdad? Óxido de plata 1. Bueno, muchachos, entonces, no quisiera alargar un poquito aquí y les dejo los espacios, los que no hemos resuelto, ¿verdad? Le queda como actividad en clase. ¿Oyeron? Actividad en clase para que trabajen. Ya, entonces cualquier pregunta me hacen la consulta y cualquier tipo de sugerencia con respecto a las clases me la pueden hacer saber, me pueden decir, profesor, me gusta esto, me gusta que mejorara en esta parte, para tratar de mejorar. Recuerden que nosotros los colegios tenemos junio y julio, vamos a dar clases, muchachos, virtuales. Junio y julio vamos a estar en este proceso virtual. Entonces la idea es tratar de manejar un ambiente, crear un ambiente agradable de clase. Podemos dar la clase por Zoom, ¿verdad? Podemos hacer otro tipo de metodología, pero requiero de su apoyo y de su colaboración y de sus sugerencias con respecto a esto, ¿vieron? Entonces, bueno, no quiero seguir con más porque el tema se extiende, nos faltaría ahora los óxidos ácidos, que también tienen bueno, se resuelven casi de la misma forma. Bueno, entonces, que el Eterno los bendiga a ustedes y nos vemos en otra ocasión, ¿vieron?